Necesito ayuda. Nunca creí en las historias de duendes que mis abuelos contaban cuando era niño. Para mí, no eran más que cuentos viejos, hechos para asustar a los niños y mantenerlos alejados del bosque. Pero todo cambió esa tarde de otoño, cuando decidí adentrarme más allá de los límites del sendero, donde nadie en su sano juicio solía ir. El bosque tenía una atmósfera extraña. Los árboles parecían más altos y las ramas más retorcidas a medida que me adentraba. El aire se volvía denso, casi irrespirable, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, aunque el eco de mis pasos parecía disiparse en el silencio absoluto que me rodeaba. No había pájaros cantando, ni el sonido del viento entre las hojas. Solo un inquietante silencio. Me sentía observado, aunque cada vez que me giraba, no había nadie. Seguí caminando, más por testarudez que por curiosidad, hasta que llegué a un claro. Y allí fue donde todo comenzó. Había un pequeño círculo de setas en el centro del claro. Mis abuelos siempre decían que esos círculos eran puertas a otro lugar, un lugar donde los duendes jugaban con las almas de los que se atrevían a cruzar. Me reí nerviosamente de esa idea y me acerqué más. Las setas parecían normales al principio, pero había algo raro en la disposición, eran demasiado perfectas, demasiado simétricas. De repente, el silencio del bosque se rompió. Oí risas. Risas agudas, casi infantiles, pero llenas de algo oscuro. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, el sonido parecía venir de todas partes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Retrocedí, alejándome del círculo, pero algo en el aire cambió. Noté movimiento en el borde del claro. Algo pequeño, rápido, apenas visible, se escabullía entre las sombras. Mis ojos intentaban seguir las figuras, pero cada vez que me enfocaba en una, desaparecía. Sentí un frío inexplicable en la nuca. Sabía que no estaba solo. Intenté dar la vuelta y regresar, pero mi cuerpo no me obedecía. Entonces, lo vi. Una pequeña figura, no más alta que mis rodillas, salió de entre los árboles. Su piel era grisácea, como la corteza de un árbol, y sus ojos brillaban con un tono amarillo enfermizo. Sonreía, pero no era una sonrisa amigable. Era una mueca torcida, llena de maldad. No estaba solo. De las sombras salieron más. Eran pequeños, con cuerpos delgados y huesudos, y sus risas agudas resonaban en mi cabeza. Me rodearon, bailando y cantando en un idioma que no podía entender. El miedo me paralizó, pero no podía dejar de mirar sus rostros deformes. Uno de ellos se acercó más, tan cerca que pude sentir su aliento frío en mi piel. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y malicia. En su mano, sostenía algo que no pude identificar, pero sentí un terror profundo, como si supiera que lo que tenía era para mí. Intenté moverme, correr, gritar, pero mis pies estaban clavados al suelo. Era como si el bosque mismo me estuviera sujetando, impidiéndome escapar. Las risas se volvieron más fuertes, ensordecedoras, y los duendes empezaron a acercarse cada vez más, como si estuvieran disfrutando de mi miedo. Entonces, uno de ellos, el más pequeño, dio un paso adelante y con una voz chillona, susurró algo que me heló la sangre: «Te quedas con nosotros». Y en ese momento, sentí como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia el círculo de setas. Mis ojos se cerraron, y lo último que recuerdo es el sonido de sus risas. Cuando desperté, estaba de nuevo en el sendero,
justo al borde del bosque. No sé cómo llegué allí, ni cuánto tiempo estuve en el claro. Pero desde ese día, algo cambió en mí. A veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar esas risas otra vez. Y lo peor es que, cuando estoy solo en mi casa, siento que me observan, esperando a que vuelva.